Desbalagados Terrors. Las mejores historias de terror contadas al oído. Desbalagados Terrors. El Grito, capítulo 1. Lo que les voy a contar a continuación parece una más de las tradicionales historias de casas embrujadas, pero con una pequeña gran diferencia. Esta es real. No es algo que me hayan contado o que haya leído o escuchado por ahí. Es algo que me sucedió a mí y que desgraciadamente nunca podré olvidar por lo que vi y mucho menos por lo que escuché en aquella casa abandonada. En mi colonia había una casa deshabitada, y desde que recuerdo siempre estuvo así. Incluso mis padres me contaban que ya estaba abandonada cuando ellos llegaron a vivir a esa calle. Era una casa de 2 pisos con un garage al aire libre. Al frente había una reja muy baja que se mantenía inútilmente cerrada con una cadena oxidada. La fachada tenía, aparte de la puerta principal, varias ventanas en ambos niveles. En la parte trasera de la casa había un jardín que se comunicaba con el garage a través de un pasillo lateral. En la fachada trasera había otra puerta y también varias ventanas. En el jardín crecía un gran roble que, según me dicen, se mantiene hasta la fecha, vigilando desde lo alto el resto de la colonia como un silencioso testigo. Mi madre solía decirme que si me sorprendía husmeando cerca de esa casa, me daría una tunda. Amenaza que también les habían hecho sus padres a mis amigos con los que salía a salir en mis épocas adolescentes. Esa casa era parte de una leyenda local que contaba el terrible destino que sufrieron los dueños originales de aquel inmueble. En la colonia habíamos 5 o 6 niños que solíamos juntarnos en el parque de la cuadra. Una tarde salió el tema de la casa abandonada y uno de mis amigos, Víctor, quien era tan solo unos meses más grande que yo, nos contó lo que su hermano mayor le había dicho sobre esa casa, y su versión, que era más o menos la misma que todos en la colonia conocían, contaba que hace muchos años ahí llegó a vivir una joven pareja de recién casados. En ese entonces la colonia era nueva, por lo que había pocas casas construidas, separadas todas por terrenos baldíos, dándole a cada casa un aislamiento un tanto peligroso. Una noche, un grupo de malvivientes se metieron a la casa de la joven pareja para robar, sorprendiendo a la mitad de la noche al recién llegado matrimonio que no tuvo oportunidad de defenderse. Los ladrones torturaron por varias horas a la pareja y ya cerca del amanecer maniataron a la esposa dejándola en una de las habitaciones de la planta alta cerca del ventanal que daba al jardín trasero, supuestamente para que pudiera ver desde ahí lo que le iba a pasar a su esposo, al que colgaron de una de las ramas del árbol del jardín trasero, ahorcándolo con una extensión eléctrica que agarraron de la casa. Dicen que cuando una emoción como el miedo o el horror son lo suficientemente intensos, pueden dejar una huella física en el mundo, como una mancha. Cuando este miedo brota con violencia, puede ser absorbido por un material como un muro o una tela que esté cerca de las personas que experimentan esa agitación. Es como una salpicadura de terror que se impregna en una superficie, y según la leyenda, en el caso de la joven mujer que vio cómo asesinaban a su esposo en su jardín, fue el vidrio de la ventana el que capturó toda su angustia, dejando sobre el cristal un duplicado deslavado de su desesperado rostro, como una radiografía impresa para siempre en el vidrio, distorsionada por el miedo y el dolor, que mostraba el sufrimiento de aquella mujer que vio cómo esos hombres ejecutaban a su esposo para después regresar a la casa, enardecidos con la adrenalina del asesinato, para hacerle a ella algo aún peor, teniendo como escenario aquella casa que habían comprado con todo el anhelo de los recién casados que se disponen a iniciar una nueva vida. La leyenda de la tortuosa cara de la mujer impresa en la ventana había logrado trascender varias generaciones, en las que siempre había alguien
que aseguraba que ese desfigurado rostro de dolor se mantenía en el vidrio de la ventana que daba al jardín. Nos parecía increíble que nuestra propia colonia pudiera encerrar una leyenda como aquella, por lo que solíamos pasearnos enfrente de la casa para tratar de ver algo que comprobara la leyenda del atormentado rostro en la ventana. Pero desde el frente solo se veía oscuridad en el interior del edificio. Durante estos paseos era común que algún vecino saliera, siempre con cara de fastidio, a decirnos que nos largáramos o que llamaría a la patrulla. Una tarde, uno de mis amigos, Esteban, quien solía ser el más aventurero e intrépido de todos nosotros, alardeó de que él era lo suficientemente valiente para entrar hasta el jardín de la casa y ver si existía o no la aterradora cara en la ventana. A todos nos emocionó su valentía y lo incitamos a que lo hiciera. Incluso lo escoltamos en grupo hasta el frente de la casa para atestiguar su osadía. La reja de la casa abandonada era pequeña, por lo que Esteban la brincó con facilidad. En el momento en el que aterrizó en el interior del garage, su determinación previa comenzó a flaquear. Se quedó inmóvil como si hubiera sentido algo que los demás no pudiéramos percibir. Pero nosotros comenzamos a presionarlo para que siguiera con su misión. Con un andar lento, Esteban sorteó las montañas de basura que se habían acumulado con los años en el garage. Pronto, ya estaba sobre el pasillo lateral en dirección del jardín trasero. Él volteaba constantemente en nuestra dirección. Supongo que esperaba que le pidiéramos terminar con la expedición, pero nosotros estábamos concentrados en hostigarlo para que continuara. Ya cerca del final del pasillo, se detuvo justo donde iniciaba el jardín, en el que se apreciaba el pasto muy crecido y marchito, pese a que extrañamente estábamos en época de lluvias. Su titubeo ahora era muy evidente, y con un paso indeciso, nuestro amigo se colocó fuera de nuestro rango de visión. Transcurrieron un par de segundos en los que nuestras risas se acallaron. Ahora Esteban debía encontrarse justo detrás de la casa, a la mitad del jardín donde habían asesinado a ese hombre, y en buena posición para mirar hacia las ventanas traseras de la casa. Cuando el silencio se prolongó, comenzamos a llamarle por su nombre, pero no recibíamos respuesta. Los segundos comenzaron a acumularse y nuestras risas previas se convirtieron en preocupación. Volvimos a gritar su nombre nuevamente sin respuesta. El viento comenzó a soplar con fuerza mientras nuestro silencio se traducía en tensión pura. Para ese momento, yo pensaba que esa excursión a la casa abandonada había sido una mala idea. De repente, oímos un breve grito que provenía de la parte trasera de la casa. Debía de ser Esteban. Todos enfocamos nuestras miradas en el pasillo por el que lo habíamos visto desaparecer segundos antes. Y ya para ese momento, yo estaba convencido de que todo aquello había sido un error. Pero inmediatamente después, vimos a nuestro amigo resurgir por el pasillo, solo que corriendo frenéticamente en dirección nuestra. Brincó la reja con sorprendente agilidad, aterrizando justo entre nosotros. Verlo de vuelta nos alivió a todos, pero como si no estuviéramos ahí, o si fuéramos invisibles, Esteban simplemente siguió corriendo sin decir absolutamente nada. Los demás no supimos qué hacer y nos quedamos inmóviles, mirándolo alejarse, corriendo sobre la calle. Algunos volteamos nerviosamente hacia la casa, que se mantenía silenciosa y quieta, como siempre. Instantes después, echamos a andar con cierto apuro y en completo silencio. Vimos a la distancia a Esteban entrar con gran apuro a su casa. Nosotros regresamos al parque y comenzamos a platicar el suceso. Mientras lo comentábamos, reíamos, no sin una cierta carga de nerviosismo. Roberto, que vivía enfrente de mí, preguntó si habíamos visto la cara de Esteban en su veloz huida, pero todo sucedió tan rápido que nadie pudo captar mayores detalles de nuestro amigo, excepto yo, que sí había notado algo en él, solo que preferí no mencionar nada por respeto a Esteban, pues cuando él brincó la reja de la casa en su escape, vi que su rostro estaba cubierto de lágrimas.
Nunca lo había visto llorar y juro que nunca he vuelto a ver en ninguna otra persona una expresión de miedo como la que Esteban tenía en su rostro aquella tarde. Los días siguientes fuimos a buscar a Esteban a su casa, pero su mamá nos dijo que no quería salir. Esa fue la misma respuesta que recibimos todas las demás ocasiones que intentamos buscarlo, hasta que comprendimos que él ya no quería salir con nosotros. Incluso en la escuela secundaria a la que todos asistíamos, nos dejó de hablar e hizo un nuevo grupo de amigos. Supongo que buscó amistades que no lo incitaran a meterse en situaciones como en la que nosotros lo habíamos puesto, y en la que vio algo que lo hizo salir despavorido de aquella casa. Desde entonces ya no se le vio pasear por la colonia, y cuando lo llegábamos a encontrar, él ocultaba la mirada. Por supuesto, nunca más se le volvió a ver cerca de la casa abandonada, al menos no por un par de años, hasta la siguiente tarde en la que todos dimos una última visita a esa maldita casa. Aquí termina el episodio 1. Por favor, dale clic al siguiente capítulo. Esto fue Desbalagados Terror. Gracias por